Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este proyecto que se está adelantando para el conocimiento de la ruta de medicamentos en la región andina. En este diálogo que vamos a tener, en principio se va a hacer la presentación de los aspectos relacionados con los marcos de referencia que hablan sobre el tema en cuestión, en particular el derecho a la salud y los derechos humanos como el contexto sobre el cual se tiene el trabajo. Muy bien, agradecería iniciar la presentación. Eh, Siguiente. Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre las consideraciones generales de los derechos humanos y en particular el derecho a salud en el contexto del VIH. Vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta esa parte. Siguiente. La estructura de la presentación inicia pues con el tema de derechos humanos, la constitución política, las políticas nacionales, la reglamentación en salud, la reforma a la salud, las preguntas que vamos a tener que valorar entre la situación real y lo deseable, los logros y las barreras, así como el rol de la sociedad civil en función de garantizar el cumplimiento de los derechos y de los deberes. Siguiente. Los derechos humanos, pues hay tres puntos importantes de conocer. En primer término, los antecedentes. En segundo término, la participación de Naciones Unidas frente al concepto de derechos humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos en su desarrollo. Siguiente. En cuanto a los antecedentes, los derechos surgen de la necesidad de las personas y de las sociedades para garantizar unas reglas de convivencia que permitan modelar la forma como las sociedades y los individuos participan de la vida en comunidad. Esto digamos que es inherente al ser humano, pero en la historia contemporánea, no en la historia antigua, a partir del siglo XVII se empiezan a discutir en Europa ideas relacionadas con el derecho natural de las personas. Los hitos de esta forma de abordar el tema de derechos humanos en su contemporaneidad se dan en 1679 en Inglaterra, en donde en su constitución se agrega la situación del habeas corpus. Y en 1689, 10 años más tarde, la Declaración de Derechos. Por su parte, Francia en 1789 eh, adopta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con los cuales se da inicio a la formalización conceptual y de mutuos acuerdos eh, para para el respeto y el abordaje del concepto de derecho natural. Siguiente. Existen otros elementos históricos interesantes y es que recién en 1926 en el Convenio de Ginebra se habló sobre el tema de esclavitud. Hasta ese momento todavía no había uniformidad de criterios en relación con este tema. En el siguiente año se habla del Código de las Relaciones Sociales. En el 37 el Código de la Moral Internacional, el cual, pues, como ustedes pueden ver, tiene una premisa del deber ser en lo moral frente a las relaciones entre los países. En el 51 se habla del Código de las Relaciones Familiares y en el 57 el Código de la Moral Pública en función de las actuaciones de quienes están participando de funciones en el gobierno. Todos estos códigos se reconocen en conjunto como los códigos de Malinas
y tienen como propósito ser base de los diferentes aspectos que en principio se trabajaron para resaltar la necesidad de estandarizar el desarrollo de figuras relacionadas con los derechos humanos. Siguiente. Existen dos hitos relacionados con las grandes guerras mundiales. En la primera se presenta la Convención de Ginebra sobre seguridad, respeto y derechos mínimos de los prisioneros de guerra, que es una situación también que da un gran impulso a esta situación. En la Segunda Guerra Mundial está la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que agrupa un conjunto de normas que refieren la garantía de las personas en relación con los poderes públicos. Siguiente. Entonces, frente a estos avances, en el contexto de la incipiente formación de las Naciones Unidas, se hace un requerimiento al Secretariado General a partir del artículo 68 de la Carta de Naciones Unidas. En este requerimiento básicamente se orienta a la formulación de una declaración que sea universalmente aceptada y que permita garantizar la observancia de los derechos de las personas en el mundo. Eh, Luego de un trabajo de un grupo seleccionado de varias personas, se hizo que, como dato anecdótico, por Latinoamérica participó un señor que representaba a Chile. Se presentó el proyecto de declaración y se sometió a votación en el 10 de diciembre del 48. De allí que en esa fecha se conmemora el Día Mundial de los Derechos Humanos. Esto fue en París y se aprobó con unos votos mayoritarios a favor y 8 abstenciones del bloque soviético en su momento. Siguiente, por favor. Adicionalmente, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay que mirar cómo está organizada. Tiene dos partes, un preámbulo y 30 artículos en los cuales se organizan aquellos relacionados con el carácter civil, el político, el social, el económico y el cultural. Esto en general pues se percibe como la base sobre la cual se han desarrollado todas las actuaciones en derechos. Siguiente. Existe un compromiso a partir de este acuerdo en lo que refiere a que los países, los estados, aseguren en cooperación con la Organización de Naciones Unidas que estos derechos signados se respeten y que estén en el marco de las libertades de las personas. Siguiente. Entonces, a continuación vamos a mirar un repaso de los artículos, de las partes seleccionadas de los artículos que hacen referencia a la descripción de temas que necesitamos tener claros durante el desarrollo de esta charla. Entonces, los principios básicos están en los primeros dos artículos. Oh, perdón, se me fue la imagen. Gracias. En donde se aprecia ustedes pueden hacer una lectura y voy a hacer referencia solo puntualmente a tres cosas. La dignidad, los derechos y la conciencia, además de el compromiso del trato fraterno de las personas. Y en segundo lugar, la igualdad en función de la raza, el color, el sexo, idioma, opinión política, religión o cualquier otra índole, nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Esto es fundamental. A partir de esto, el bagaje de desarrollo